Sergio Jaramillo está al frente de esta campaña, Aguanta Ucrania, y está sano y salvo, afortunadamente, para él, para Colombia. Doctor Jaramillo, buenos días. Buenos días, Néstor, qué gusto escucharlos a todos el día de hoy. Pues no sabe lo que me alegra de escucharlo después de semejante susto. ¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien. Héctor y Catalina salieron ilesos. Yo salí con un golpe fuerte en una pierna, pero nada del otro mundo, un hematoma que pasa en unos días. Pero nuestra querida Victoria Melina, la escritora encantadora ucraniana que nos acompañó en todo el viaje y nos guió por todas partes, contarnos las historias más increíbles que vamos a estar publicando en Aguanta Ucrania, está en este momento debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital. Sí. Doctor Jaramillo, ¿y por qué Victoria Melino tuvo un resultado tan diferente al de ustedes, que están relativamente bien? Eso se lo tiene que preguntar a los dioses o a la parca o yo no sé a quién. Porque yo estaba sentado exactamente al lado de ella, pegado. La única diferencia fue que cuando se da la explosión yo estoy ligeramente inclinado y ella no. Y ella recibe un golpe muy fuerte en la cabeza y yo no. Y eso es todo lo que uno puede decir. Lo de Victoria en la cabeza es una esquirla del misil que cae sobre el restaurante en ese momento, o un golpe de una columna. Yo no podría especular, la verdad, pero digamos que como estábamos debajo de una marquesina, imagínense un restaurante que nosotros llamaríamos campestre, con una marquesina con mesas afuera y una parte interior. Nosotros estábamos justo donde comenzaba la marquesina al lado de la parte interior y esa marquesina voló en mil pedazos, cayeron las vigas, a mí me cayó encima de la pierna. Y la gente que estaba adentro sufrió mucho más porque el misil cayó, yo calculo, unos 20, 30 metros de donde estábamos. Y literalmente se desfondó el techo y quedaron enterradas las personas. El conteo ya están 10 muertos desde ayer. Sí, lo hemos informado desde muy temprano. El gobierno ucraniano está buscando, acaban de aparecer 3 personas, las están intentando rescatar, ya las escucharon con vida entre los escombros. Doctor Jaramillo, ¿qué estaban haciendo ustedes en ese momento en esa ciudad? ¿Por qué habían llegado ustedes en estas condiciones a eso, que es un escenario típico de guerra, además? Nosotros, Néstor, estamos con Héctor, con otros escritores colombianos como con Gabriel Vázquez, Vida Bonet, con otros escritores de América Latina, como Alonso Cueto en Perú, Milton Atuné en Brasil, bueno, en fin. Hemos comenzado una campaña que originalmente diseñamos con Francisco Samper y Esteban Martucci, con quienes hemos trabajado y trabajo todo el tiempo, tratando de comunicar lo que está pasando en Ucrania, en América Latina, para que tengamos más conciencia y a la vez enviar una voz de aliento a los ucranianos. Entonces nosotros fuimos invitados a la Feria del Libro de Kiev a que contáramos de qué se trataba la campaña en compañía de Oleksandr Matvichuk, la Premio Nobel de Paz, de Volodymyr Yermolenko, que es el presidente del Pen Club de Ucrania, y precisamente de Victoria Melino. Tuvimos un diálogo con ellos, Héctor y yo, sobre la campaña. Fue una cosa francamente muy hermosa porque era en la Feria del Libro y estaba repleta de gente, porque la gente reclama su libertad en Ucrania, no quiere rendirse, y una manera de no rendirse es seguir con su vida diaria. Y pasamos los videos de lo que hemos hecho y la gente se paró y comenzó a chiflar y aplaudir y fue muy emocionante, era llevarle la campaña a los ucranianos. Doctor Jaramillo, y por otra parte, ¿en qué momento deciden viajar a Donetsk? Porque ustedes estaban en Kiev y viajan a Donetsk. Sí, no, porque queríamos justamente recoger testimonios de la gente que estaba viviendo la guerra, pero no estábamos en el frente de guerra, estábamos en las ciudades. Sí, ustedes decían ayer en una foto
Incluso que el frente de guerra estaba a más de 30 kilómetros de distancia de donde estaban ustedes en la mañana. Claro, pero lo que ocurre es que Rusia, de manera ilegal y criminal, está usando su armamento contra instalaciones civiles. Entonces, ayer tal vez habrán visto una fotografía de lanzar un misil sin ningún problema a una casa y un edificio residencial en la ciudad de Sloviansk, que ya de por sí sufrió muchísimo en los combates del año pasado. Y ayer lanzan un misil a un restaurante y la opinión de todo el mundo a la que pregunté es que no había ninguna duda que ese misil estaba precisamente dirigido ahí. Y cuando me preguntaba por qué, lo miraban como un ingenuo y le dicen pues, para hacer lo que hacen los rusos, que es querer aterrorizarnos a nosotros los ucranianos. Es un acto de terror así. A propósito, doctor Jaramillo, me imagino ustedes ya se enteraron que el Kremlin, tal vez avergonzados ellos como deben estar por el horror, está negando que sean los autores, los responsables de este atentado. Ellos dicen que no tienen nada que ver porque ellos no atacan blancos civiles, ¿ah? Pues eso no puede ser más falso. El año pasado, en el mes de abril, le lanzaron un misil a la estación de tren y mataron 63 civiles, hagan el favor, 63 civiles. Y yo creo que eso en la historia moderna no había ocurrido, que un miembro permanente del Consejo de Seguridad, que debería estar salvaguardando el orden internacional, siendo el garante del orden internacional, use armamento de largo alcance para destruir infraestructura civil, para terminar con vidas de civiles, para aterrorizar civiles. Eso es lo que pasa, y no solamente en estas ciudades que están a 30, 40, 50 kilómetros del frente, ha ocurrido en ciudades en el centro de Ucrania que están a cientos y cientos de kilómetros del frente, y un día cualquiera le cae a usted un misil en la sala de su casa. Y eso está pasando permanentemente, y eso es lo que queremos que la gente tenga más conciencia. Es que no puede ser que un país haga eso. Digamos, el terrorismo es espantoso. El terrorismo, por dar un ejemplo yihadista, es espantoso. Pero dice, bueno, aquí hay una gente ideologizada, radical, peligrosísima, pero cuando usted es un país que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, usted dice, no, aquí realmente el mundo cambió, no puede ser. Si toleramos eso, estamos en otro mundo, en el mundo del más fuerte, perdemos todas las garantías, perdemos nuestra protección. Doctor Jaramillo, desde muy temprano ayer ustedes estaban recorriendo esos sitios, instalaciones civiles atacadas por misiles rusos, y desde ahí ya contaban que las tropas ucranianas y la gente les decía, tengan cuidado porque es posible que venga un ataque, o había tensión en el ambiente. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba antes del restaurante? Eso nos ocurrió antes de ir al restaurante, sí. En el sitio de todos los que fuimos, que estaba más cerca al frente, a la entrada de la carretera que lleva a la tristemente famosa ciudad de Bakhmut, donde hay una estación de gasolina, y entonces fuimos ahí a comprar café, etcétera. Y cuando nos bajamos, se me acercó un oficial en camiseta y bueno, obviamente la comunicación es muy difícil. Están en un lugar remotísimo, en un país invadido, en un país en guerra, víctima de estos colombianos de esa escalada, de esa andanada de misiles en Ucrania. Están escuchando ustedes a Sergio Jaramillo, que fue comisionado y que, entre otras cosas, Felipe, conoce como pocos en Colombia los dramas de la guerra aquí en nuestro país. Y ahora, al frente de la campaña Aguanta Ucrania, va y termina metido en estas imágenes desafortunadas de guerra también allí. Realmente sí es un milagro que se han salvado, Néstor. Es que lo que está relatando el doctor Jaramillo es dramático. Es decir, estaban debajo de una marquesina, cae un misil. Salvarse de eso es un milagro, realmente, y salir ilesos, pues, con una contusión, dice el doctor Jaramillo y tal. Qué barbaridad. La que está muy grave, se salvaron Héctor, ¿no? Se salva Sergio Jaramillo, se salva Catalina Gómez, que es la periodista de guerra, la reportera de guerra, y no se salva, está pues muy mal en estado crítico, Victoria Melina, que es estaba al lado de él, fíjese, al lado, en una mesa, comiéndose una pizza, es decir,
No, es que los milagros existen, no hay nada que hacer. Esperemos que se recupere. Le pregunto yo a Sergio Jaramillo, ¿por qué ellos se salvaron y Victoria Melina no? Dice, pregúntele a la parca o pregúntele como sea. A los dioses. Por la razón que sea, la bomba le cayó al vecino. O sea, pura y física coincidencia, puro y físico milagro, como usted le quiera poner. Pero pues bueno, esta nos pegó muy cerquita y nos pegó muy cerquita además porque varios de acá pues tenemos alguna relación cercana con Héctor Abad, con Sergio Jaramillo. Bueno, Héctor Abad fue nuestro compañero aquí en los inicios de este proyecto periodístico, pero en realidad el fondo es lo que Sergio estaba señalando un poco con angustia, que es un país como Rusia, que es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que utiliza indiscriminadamente armas largas de la manera como lo hace para claramente afectar civiles, porque, pues digamos, un mayor ejemplo de cómo no había un objetivo militar que alguien pudiera considerar legítimo en una guerra, en este caso, pues es lo que acabamos de vivir. En una pizzería, unas personas tranquilamente tratando de almorzar y son atacadas de esa manera. Y contrasta mucho, Néstor, la reacción del gobierno colombiano, o mejor, la falta de reacción, porque es que no ha habido ninguna. No, hay un porque el comunicado... Héctor, hay un comunicado de un párrafo del comisionado de paz, que fue la oficina que manejó durante el gobierno Santos Sergio Jaramillo, y esa es la razón. Claro, pero esa es una solidaridad personal con Sergio, pero no una posición de Estado colombiano en relación con la guerra, porque el presidente Petro, pues como sabemos, ha querido mantener una posición, no sé, aparentemente neutral, podríamos calificar, pero guerra, aquí no hay neutralidad posible. Estoy totalmente de acuerdo. En una guerra, la neutralidad es tomar partido por el victimario, y efectivamente el gobierno colombiano se ha vuelto, por alguna razón, bueno, por la posición ideológica del presidente Petro, cada vez menos en plan de condena de lo que está haciendo el país pero invasor Héctor, aquí. Además, súmele porque es que no hay una guerra sin una invasión, ¿no? Claro, pero súmele a eso la obligación de la Cancillería colombiana de atender cualquier cosa que le suceda a colombianos en el exterior. Eso es una obligación de su razón de ser, además. Lo que hay esta mañana, tantas horas después, han pasado algo más de 12 horas desde cuando se produjo el bombazo, han pasado 12 horas. No sé si me escucha, Sergio. Sí, le oigo. Es que estamos en carretera, vamos rápido. Yo sé. Les estoy explicando aquí a los oyentes que la situación, obviamente, para ustedes es muy difícil, y le agradezco que usted se tome la gentileza, en medio del estado de shock en el que se deben encontrar, de explicarle al país los horrores de esta guerra. ¿Qué va a pasar con ustedes, doctor Jaramillo, con usted, con Héctor, con Catalina? Nosotros, Catalina se ha quedado al lado de Victoria, muy valiente y entregadamente como es ella, ser una periodista absolutamente extraordinaria. Y con Héctor vamos a seguir con el itinerario que teníamos, que es salir en tren esta noche hacia la frontera de Polonia, pues llegar a Ucrania es bastante dispendioso. Sí. Y de ahí pasamos y tomamos un avión y ya se va cada uno para su casa. Sí, doctor Jaramillo, usted fue comisionado de paz, estaba contándole a los oyentes, hay un muy escueto, la verdad, comunicado de la oficina del comisionado de paz en Colombia de solidaridad con ustedes, pero no hay pronunciamiento. El presidente Petro, que suele ser tan activo en redes sociales, no ha dicho ni una palabra, como tampoco ha dicho ni una palabra la Cancillería colombiana. Cada vez menos condenas desde Colombia al país invasor. Este silencio o esta falta de pronunciamientos del gobierno colombiano, ¿ustedes allí cómo la han interpretado? Pues mire, nosotros realmente estamos muy ocupados con nuestra situación, muy ocupados con la situación de Victoria, y pues esto no es algo que nos esté quitando el sueño, pero como colombianos, bueno, debo pues explicar, Felipe, están viajando por Ucrania, un país en guerra, un país invadido,
y por supuesto la entrevista es rezando con camándula en mano para que no se corte la señal. Muy diplomático, ¿no? De todas maneras, Sergio Jaramillo. Pero bueno, no, lo que pasa es que yo creo que ellos están en lo que están, que es tratando de salir, pues después del atentado y de que están milagrosamente vivos, pues usted no le echa cabeza si el comisionado de paz, el señor Danilo Rueda, dijo o no dijo, condenó o no condenó, sino es ver a ver cómo salen, pues porque es una situación muy complicada, muy difícil, Felipe, muy peligrosa. El atentado, el ataque con misiles, termina dándole más visibilidad a la campaña de Sergio Jaramillo, que es Aguanta Ucrania, una campaña simplemente de solidaridad para visibilizar Néstor, justamente, el drama que está pasando este país. Justamente la presencia de escritores reputados de distintos países, de periodistas que por supuesto exponen su vida, y la gente se preguntará, pero uno ¿por qué se va a meter a un país en guerra? No necesariamente es para exponer su vida, realmente se trata de primera mano poderle reportar a los países, porque la única razón por la cual hoy Ucrania está en pie es porque ha habido solidaridad de muchos países que sin haberla integrado a la OTAN han suministrado equipamientos, han suministrado recursos económicos, apoyos tecnológicos, y eso ha permitido que un país que era absolutamente improbable que sobreviviera tantos meses de guerra contra una de las otroras potencias mundiales nucleares, hoy esté no solo luchando la guerra, sino casi que volteando la suerte en medio de la adversidad más grande. Sin embargo, este ataque donde resultó herido, lamentablemente... Luis Ernesto, que voy a ir y venir porque quiero terminar la conversación con el doctor Jaramillo. ¿Me oye? No. Ahí está. Les pido, les ofrezco disculpas a los oyentes. Ahí estamos, a ver si aprovechamos el minutico que de pronto podemos tener. Me estaba usted diciendo, doctor Jaramillo. Sí, yo le decía que uno agradece toda expresión de solidaridad, que a la vez no está... pendientes de que el gobierno, porque estamos demasiado ocupados con la situación. No se está entendiendo, desafortunadamente. No, discúlpeme si me alcanza a escuchar allá, también a usted le presento disculpas porque esto es pues ahora el drama subsiguiente y es no tener un buen contacto con ustedes. Pero de momento, doctor Jaramillo, me alegra en el alma. Un saludo para Héctor, que sé que lo tiene al lado, un saludo para ustedes, para sus familias, me alegra que estén bien y me alegra que podamos hablar esta mañana. Ahora, y me alegra que la campaña Aguanta Ucrania, que es el motivo por el que estaban, siga en pie. Ojalá, en pie. Ese es el tema de fondo, pensar en Ucrania. Por supuesto, sigue en pie, impulsada dolorosamente sobre la tragedia, sobre la barbarie, sobre la muy grave situación de salud de la escritora ucraniana Victoria Melina, que había estado recientemente en Cartagena con ellos, estuvo en Colombia y era una gran dinamizadora de la campaña. Llamativamente, en medio de todo esto, el gobierno colombiano sigue manteniendo ese silencio, esa falsa neutralidad, no sé cómo decirlo, en torno a quién es el agresor, quién es el invasor. Nadie puede callarse cuando se atacan civiles. Sí, es que lo que me impresiona de esto, porque es que yo había entendido que estaban cerca del frente de batalla, pero no, lo que nos acaba de explicar el comisionado o el ex comisionado es que estaban distantes, estaban realmente en espacios civiles. Entonces, ¿cómo atacas civiles? Esto solamente se puede entender como genocidios, como cuando tú realmente decides acabar con un... Padre, hay un país invasor que es Rusia y un país invadido que es Ucrania. Me escriben un par de oyentes, Felipe, un señor Lourido, Fernando Lourido, doy el nombre pues porque escribe en Twitter, y me dice: Néstor, no toda Colombia está con Ucrania. Pues respetuosamente le digo al señor Lourido, usted tiene derecho a pensar como se le antoje, claro, a apoyar a quien quiera. A mí me parece que estas son víctimas civiles y lo que está pasando en esta ciudad es exactamente el drama de la guerra. Me parece que en situaciones de guerra usted está con el agresor o con el agredido. No hay términos medios, no hay neutralidad, ¿verdad? A no ser, padre, a no ser que sea la Cruz Roja.
si usted es la Cruz Roja, si usted es un mediador, si usted es un pastor y usted por razones espirituales, si usted es la ONU de pronto, pero no, aquí pero no hay medias tintas. Como yo no soy la ONU, como no soy Naciones Unidas, como no soy la Cruz Roja, como no soy un cura, yo debo decir, mi corazón claramente está con Ucrania. ¿Qué son hechos ocurridos según el comunicado, Néstor? El comunicado del comisionado dice los hechos ocurridos. Los hechos ocurridos. Un hecho que ocurrió es bombardear a unos civiles. Es cualquier cosa. Lo que pasó es muy grave, es bombardear instalaciones civiles, atacar un centro comercial donde había centenares de civiles. Hay niños muertos. Les sugiero que pensemos es en el drama humanitario. Cuando uno por razones ideológicas justifica al asesino, justifica los misiles, termina perdiéndose en los mismos horrores de la guerra. Sí. Y esto es lo que pasa, que terminamos justificando al asesino porque piensa parecido a como pensamos nosotros. Este es el mismo drama de todas las guerras, de terminar justificando unos crímenes por razones de camiseta, por razones de chaleco, por razones ideológicas o de color político. Néstor, pero el drama humanitario, Néstor, en este caso es el... Un segundo, ya voy, Paola. Señor Álvaro, lo escucho. El drama humanitario es el tema que trae pues este hecho, porque la campaña Aguanta Ucrania es eso, que nos pone a pensar sobre el tema de la falta de solidaridad con los millones que sufren los rigores de la guerra. Si puede haber algo injusto, doloroso, sucio, es eso. Y la falta de solidaridad es muy grave. En el mundo pasa hoy. En Colombia la hemos vivido. Acabamos de oír la noticia de 49 inocentes asesinados a manos de 27 militares. Y la verdad es que la solidaridad que ha habido en Colombia frente a esta guerra a veces es muy limitada. Obviamente se entiende que la guerra polariza y genera planteamientos ideológicos y pasiones, pero lo que se debía decir todos los días es que la guerra colombiana debe tener un hecho por encima de todas las posiciones, que es solidaridad con las víctimas y rechazo a la barbaridad de esa violencia. Muy bien, para quienes quieran opinar, esta mañana estamos en YouTube, en el canal de YouTube, transmitimos en las frecuencias de Blue Radio, en plataformas digitales, en streaming, para escuchar sus comentarios. Les contamos las noticias de Colombia y el mundo. Paola, y mire que aunque la guerra polariza y nosotros somos un país que vive polarizado, curiosamente hace unos 3 días salimos en un ranking del Financial Times como un país neutro frente a la guerra entre Ucrania y Rusia. Me temo que aquí va a cambiar la balanza. No, es que la decisión de la neutralidad no es de los colombianos, es del gobierno. Del gobierno, y ese punto... que se ha alejado de la condena al país. Claro, y le entiendo su punto, es que no tomar una decisión es ya estar tomando una decisión, y por eso estamos diciendo dónde está el gobierno colombiano. Este es el ranking, una precisión, Paola, que hizo The Economist, de cómo Rusia ha obtenido en el último año 8 o 9 apoyos internacionales de países que están más cerca de la neutralidad que la condena de este terrorismo internacional. Pero sí hay algunas declaraciones del gobierno de Petro con respecto a esta guerra. Es más, en la visita que tuvo en abril con el presidente Joe Biden, cuando usted mira los informes de tanto de Infopresidencia como de la Casa Blanca, encuentra manifestaciones claras del gobierno de Petro en contra de Rusia y a favor de Ucrania, que no ha sido consistente, que otras veces dice que sí, que otras que no, pero la verdad es que manifestaciones en contra de Rusia se ha tenido el gobierno de Petro. Pero aquí a mí se me deja un vacío muy grande, Néstor, esa declaración del comisionado de paz, que es el que realmente es un comunicado demasiado escueto cuando se trató de un ataque contra la población civil. Es decir, cualquiera puede tener las posiciones que quiera frente a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero evidentemente aquí lo que hubo fue un ataque contra población civil, que cualquiera sea la posición que usted tenga frente a la guerra, tiene que condenarse, y eso no lo señala el comisionado de paz. Tiene 5 líneas el comunicado del comisionado Danilo. Pero Néstor, una cosa que es muy importante, en Ucrania no hay una guerra, en Ucrania hay una invasión, que es distinto, porque cuando hay una guerra, entre otras cosas, los países que no intervienen en la guerra, pues deberían ser neutrales, porque pues justamente hay una confrontación entre dos países y los demás deberían pues no necesariamente meterse. Aquí lo que pasa es que hay una invasión que es absolutamente ilegítima y que además está usando instrumentos como estos de los que nos estamos refiriendo, que es el ataque indiscriminado a los civiles. Las crónicas que se han hecho sobre la situación de guerra, de la situación
en Ucrania es justamente eso. La vida pareciera transcurrir normalmente como estaba transcurriendo en el lugar donde estaba Sergio Jaramillo y Héctor Abad, pero en realidad ahí lo que están en cada momento es esperando un ataque a la población civil, y ocurre en centros comerciales, en restaurantes. Es decir, no hay una confrontación entre ejércitos armados, sino hay unas personas inermes esperando que les caiga el ataque, y eso es lo que merece todo el rechazo, y por eso hay que exigirle al gobierno de Colombia que lo haga. Blue, la alternativa.